Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13. Hoy es jueves 15 de diciembre del año 2022. Vamos a las noticias. Noticia del día. Primera vez en la historia, la Cámara de Representantes de Estados Unidos le dio paso a una consulta de estatus para definir el futuro de Puerto Rico, dejando fuera al Estado Libre Asociado. Amplío a continuación. 133, the nays are 191. The bill is passed. Without objection, a motion to reconsider is laid on the table. De esta manera, el proyecto de la Cámara de Representantes Federal 8393 logró conseguir 233 votos a favor y 191 en contra para ser aprobada en dicha Cámara. Ahora pasaría al Senado Federal para su consideración, pero expertos en el tema entienden que ese cuerpo legislativo no atenderá la pieza legislativa. Lo cierto es que la Cámara de Representantes aprobó un proyecto para celebrar un plebiscito en Puerto Rico entre las opciones de estadidad, independencia y libre asociación, dejando fuera el Estado Libre Asociado. Antes de la aprobación de la pieza legislativa, la delegación republicana había presentado una moción en el hemiciclo para reconsiderar el proyecto y enviarlo al Comité de Recursos Naturales. Sin embargo, la moción fue rechazada con 217 votos en contra y 209 a favor, la mayoría de estos republicanos. La legislación se había aprobado en julio de este año en el comité con 25 votos a favor y 20 en contra, y la comisionada residente en Washington, Jennifer González, emitía el único voto republicano a favor de la pieza legislativa dentro del comité. Antes de la votación, la comisionada residente, Jennifer González, pedía un voto a favor de la pieza legislativa. Today is a truly historic day for Puerto Rico. Ironically, it is also a perfect example of the island colonial's reality. I am Puerto Rico's only voice in Congress. I represent 3.2 million American citizens living back home, more constituents than anyone in this chamber, and yet, while we consider a bill I helped write, a bill that will directly impact the life of every citizen I represent, I still must rely and depend on everybody here because I cannot vote on the floor. This is the best example of why this bill is so important for Puerto Rico. Madam Speaker, never a U.S. territory had to wait longer than Puerto Rico to become an independent nation or to become a state. And we have voted 3 times for that. We have more than earned the right to do so. So today, as the sole representative of the people of the island, I urge my colleagues to vote for this bill, H.R. 8393, and allow us to finally put an end to our shameful territorial status. With that, I yield back. Otra de las congresistas que pedía un voto a favor de la pieza legislativa fue Nidia Velázquez, quien es coautora del proyecto. We are here today because we must move towards decolonization. The current status is unsustainable and fundamentally unfair and un-American. The process that has led us to this moment has been contentious, complex, and full of debate. It is not secret that the members advocating for this bill, including myself, hold different opinions on what non-colonial option is the best for the people of Puerto Rico. The consensus bill before us today clearly defines Puerto Rico's non-territorial status option, namely free association, independence, and statehood. It is the first time Congress recognized a free association as a separate decolonizing formula. More importantly, this bill includes dual citizenship rights under both the independence and free options, like we have in the Marshall Islands or Palau. I fought hard for the incorporation of this provision because Congress has the moral obligation to provide the necessary tools to transition to a new post-colonial order. And yes, that includes
financial resources to make Puerto Rico whole after 124 years of exploitation of the natural resources and environmental degradation. Antes de que el proyecto bajara al hemiciclo de la Cámara de Representantes, el presidente Joe Biden había pedido a los representantes aprobaran el proyecto, indicando que por demasiado tiempo los residentes de Puerto Rico, más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses, se han visto privados de la oportunidad de determinar su propio futuro político y no han recibido todos los derechos y beneficios de su ciudadanía porque residen en un territorio estadounidense. El gobernador Pedro Pierluisi dijo presente en la Cámara de Representantes en busca de los votos para aprobar la pieza legislativa. Con la aprobación de este proyecto sería la primera ocasión en que la Cámara de Representantes endose una medida que descarta el estatus territorial o colonial como alternativa y se compromete plenamente a implantar sus resultados. Hasta el momento, el Senado no atenderá la pieza legislativa y habrá que iniciar nuevamente los trámites a partir de enero próximo. Desde la redacción les informó José Ángel Cordero. Gobierno. En medio de la pandemia del COVID-19, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio desembolsó ayudas repetidas a pequeñas y medianas empresas. Benefició a otras sin comprobar que estuvieran registradas como comerciantes en el Departamento de Hacienda y se sobregiró por cerca de $1 millón al hacer desembolsos en exceso a lo presupuestado. Tales señalamientos aparecen en un informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico aprobado el pasado 9 de diciembre y en el que también se concluyó que la agencia no hizo las conciliaciones bancarias requeridas en las cuentas que se establecieron para otorgar las ayudas a las pymes a través del programa Refuerzo Económico. Asimismo, según los auditores de la Oficina del Contralor, el Departamento de Desarrollo Económico pagó alrededor de $1 millón por exceso del presupuesto estatal asignado para auxiliar a pymes. Considerando el presupuesto del programa y el número de solicitudes, la cuantía desembolsada en exceso representaría aproximadamente el 1% de los fondos asignados. En otros temas, aunque el Departamento de Justicia negó estuviera lidiando con ausencia fuera de lo usual en esta temporada, el presidente de la Asociación de Fiscales, Javier Rivera, afirmó que de manera orgánica grupos de fiscales en los distintos distritos habían optado por no acudir a sus labores como mecanismo de presión para que el gobernador Pedro Pierluisi firme el proyecto de ley que les concedería aumentos salariales por primera vez en 2 décadas. El proyecto 1343, aprobado con unanimidad en ambas cámaras legislativas, fue enviado a la Fortaleza el 18 de noviembre, por lo que el gobernador tiene hasta este domingo para convertirlo en ley e impedir que se materialice un veto de bolsillo. La medida, en síntesis, autoriza a Justicia a crear nuevas escalas salariales en lo que representaría el primer incremento de sueldo para fiscales, procuradores de menores y registradores de la propiedad en más de 20 años, según consta en la exposición de motivos la pieza legislativa. El desembolso del bono especial ayudó a cerrar el 2022 con 1,8% de mayor actividad económica comparativamente que el año pasado. Vamos con Pamela Hernández, quien cubrió la conferencia de prensa. Así es, y por lo que el Banco de Desarrollo Económico estima que incrementará la producción de 929 millones de dólares y sobre 23,000 empleos directos e indirectos en la isla. El presidente del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, Luis Alemany, junto a la economista Gladys Medina del Centro de Estudios Económicos de dicha corporación pública, presentaron un estudio del desembolso de bono especial establecido para el 1 de diciembre y el impacto que ha provocado. El impacto en términos económicos que tiene esto, estamos hablando, ¿verdad?, que esto crea una economía, una producción, unos ingresos adicionales de 929 millones de dólares en un año. Importante recalcar que este cálculo, ¿verdad?, este número surge como resultado presumiendo que todo el dinero que se puso en manos de los empleados de gobierno se utiliza para consumo y no así para pago de deuda o
para ahorro. ¿Okay? Entonces ese sería el impacto en términos de ingresos adicionales, en términos de producción adicional y en términos de creación de empleos directos, indirectos e inducidos. Los pasados 8 meses del 2022 han resultado en un índice activo positivo. Sin embargo, luego del impacto de Fiona por el país, hubo una merma en varios componentes sociales, excepto el consumo de la gasolina, que aunque no hay data completada de mensualmente se consume en Puerto Rico 70 millones de galones mensuales. En términos de empleos directos, indirectos inducidos serían unos 23.022 empleos en total, que pueden ser empleos temporeros como empleos regulares. Sabemos que estamos en una época del año, ¿verdad?, que se contratan empleados de manera, ¿verdad?, por la estacionalidad, ¿verdad?, por el season de Navidad, o sea que esto puede traer un impacto, ¿verdad?, lo que es el retail, ventas al detalle, que haya un impacto, ¿verdad?, de reclutamiento de empleados adicionales para cubrir esta demanda, esta necesidad. Así las cosas, habiendo creado esta economía, ¿verdad?, esta actividad económica a través de estos fondos que se pusieron en manos de los empleados de gobierno, pues esto impacta positivamente el índice de actividad económica, que el índice de actividad económica, el Banco de Desarrollo Económico, lo prepara y lo publica de manera mensual, y el índice de actividad económica por los pasados 8 meses había tenido un crecimiento contra el año anterior favorable, los primeros 8 meses del año calendario del 2022. Sin embargo, ¿verdad?, luego del huracán Fiona, como resultado del huracán Fiona, que ocurrió en septiembre, pues hubo una merma en los componentes, en 3 de los 4 componentes del índice. Obviamente, cuando hay un huracán así, está fuera de nuestro control. Un ejemplo de es que los empleos en la isla habían totalizado a una tasa del 3% y se espera una proyección de cierre de año de un 2.4%, al igual que la venta de cemento, que ha resultado en negativo 6. El empleo pues ha venido reduciendo su tasa de crecimiento. A principios de año observábamos tasas de 6 y 5%. Ya estas tasas están en el vecindario del 3%, y ya para diciembre quizás esperaríamos como un 2.4% de crecimiento con respecto al año anterior. Las ventas de cemento ha sido un año muy lluvioso en los últimos meses, así que ese valor va a cerrar negativo. Para el año calendario y para el año calendario 2022, y estamos hablando de alrededor de un 6% negativo, 6-7% negativo las ventas de cemento. Cabe destacar que la venta de cemento tiene una proyección positiva para el 2023, tras el anuncio del proyecto de programa de inversión por 4 años de reconstrucción de puentes para evitar inundaciones. Este indicador, específicamente el de las ventas de cemento para el año que viene, debería de estar aumentando, porque ya salió publicado el programa de inversión de 4 años del gobierno de Puerto Rico. Y de hecho ese programa de inversión no incluye la inversión en los proyectos de Luma, pero sí en proyectos de vivienda y la reconstrucción y reparación de las escuelas. Ciertamente, según Alemany y la economista Medina, existen unos números ambiguos e inestables, aunque refutables, para cerrar con números inesperados este año. A pesar de que el año 2022 cierra con 1.8% más de crecimiento en comparación del 2021, el impacto del huracán Fiona tarda en recuperación unos 3 meses, por lo que el desembolso del bono especial se verá como resultado en el primer trimestre del 2023. Se espera que los $475 millones se destinen al 100% del consumo y no en pago de deudas o ahorros. En términos del timing, en el momento que ocurre el desembolso de $475 millones
de dólares en la economía que ya están corriendo y se pusieron en el último trimestre, ¿verdad? Los últimos meses del año, y adicionalmente 16 millones que están en proceso. Ciertamente eso, pues el efecto mayor se debería ver el primer trimestre del 2023 por la cantidad de dinero que es, claro. A pesar de los buenos resultados que pueden surgir del desembolso del bono especial, señalan que eso implicará mayor producción de empleos, por lo que Medina aprovechó a presentar la preocupación de que Puerto Rico tiene 20% de personas de 65 años o más que no buscan empleo y que los jóvenes de hoy en día están emigrando. Y si miramos el 2020 y el 2021, todavía se ve una merma. 22.000 personas. Los estimados del censo para entre el 2020, luego de la salida del censo del 2020, el estimado de población intercensal tiene en el 2021 una reducción de 22.000 habitantes. O sea, Puerto Rico sigue perdiendo población. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13.